Bienvenidos a otro episodio, espero se encuentren de maravilla como siempre. Y bueno, hoy vamos a aprender Das Perfekt. Este tiempo en alemán es exageradamente muy común. Se usa casi que todos los días, todo el tiempo, a toda hora. Este se compone, por supuesto, del verbo auxiliar haben oder sein y además un participio pasado al final de la oración. Pero ¿cuándo usamos exactamente nosotros este tiempo en alemán? Pues sencillamente cuando nos referimos al pasado. Este tiempo se usa en la cotidianidad, no solamente en la lengua hablada, sino también en la lengua escrita. Y se diferencia del pretéritum o pretérito, que si bien este también se trata de expresar ideas en el pasado, este solamente se utiliza para la literatura, algunos textos científicos y uno que otro verbo por ahí. Pero eso es un tema que explicaremos más adelante. Mientras, si lo que quieres es hablar de cómo te fue en el fin de semana, de qué hiciste ayer o de qué hiciste hace 3 años, lo mejor que puedes hacer es usar perfect. De lo contrario, tu alemán sonará bastante raro. Ahora que ya sabemos cuándo usar este tiempo, tenemos que aprender entonces cuándo usamos el verbo auxiliar haben y cuándo usamos el verbo auxiliar sein. Sobre la conjugación de estos verbos ya lo explicamos anteriormente en un video. Si te los perdiste, no te preocupes, te los dejaré en los comentarios. Y por supuesto suscríbanse a este canal para no perderse ni uno de mis videos. Activen la campanita y listo. No tendrán que regresar a otros videos para poder entender los nuevos. Volviendo al tema, usamos el verbo haben con verbos transitivos. Es decir, son verbos que no tienen movimiento o también otros verbos que aceptan un objeto directo. Por ejemplo, ich habe ein Eis gegessen. En este caso, el verbo essen acepta un objeto que es ein Eis, un helado. También usamos el verbo auxiliar haben con verbos reflexivos. En este caso, ich habe mich verlaufen. El verbo auxiliar haben también se usa con el mismo verbo haben. Por ejemplo, ich habe ein Auto gehabt. Gehabt es el participio pasado de haben. Sin embargo, para esta situación en concreto se usa muchísimo más el pretéritum del verbo haben, lo cual lo encontrarán también en los comentarios en el video que hice acerca de haben y sein. Este tema es bastante sencillo. La única dificultad es que no podemos esperar hacer o aprender este tema correctamente si no tenemos ciertas bases. Si no hay bases, dominar este tema va a resultar un dolor de cabeza. Sin embargo, ya todos los videos necesarios para poder entender este tema los he trabajado y pues lo pueden encontrar en la lista de reproducción de aquí arriba. Por otro lado, utilizamos el verbo auxiliar sein para verbos que implican un movimiento, pero más que un movimiento es un desplazamiento de un punto A un punto B. Por ejemplo, ich bin ins Kino gegangen. Gegangen es el participio pasado del verbo gehen. En un momento vamos a mirar cómo funcionan los participios pasados. Y ese verbo gehen está expresando un desplazamiento de un punto A un punto B. ¿Cuáles son esos puntos A o punto B? No lo sabemos exactamente ahora mismo, pero su idea básica, fundamental, es un desplazamiento. Por eso estamos usando aquí el verbo auxiliar sein, por supuesto, conjugado respectivamente como debe ser. También se usa el verbo auxiliar sein para verbos que implican un cambio de estado. Sin embargo, este cambio de estado no siempre es seguro en la lengua alemana. En un momento más tarde les voy a mostrar un truco infalible para poder siempre hacerlo con gran precisión. Aquí tenemos este ejemplo.
Er ist gestern gestorben. Gestorben es el participio pasado del verbo sterben y ese verbo significa morir, implicando un cambio de vivo a muerto. Además, el verbo sein también tiene su participio pasado que es gewesen. Y si se quiere usar este verbo en perfect, entonces debemos usar el verbo auxiliar sein también. En este caso sería Ich bin in München gewesen. Y también aplica lo mismo que con haben. En esta situación en particular se usa más el pretéritum del verbo sein para evitar la repetición. Ich bin in München gewesen. Ahora, ¿cómo funcionan los participios? Estos son un poco más fáciles de aprender. Tenemos participios regulares y participios irregulares de verbos. Vamos a comenzar con los regulares. Los regulares se construyen de la siguiente manera. Simplemente tomamos el verbo en su raíz y lo conjugamos. Por ejemplo, el verbo lernen lo conjugamos en tercera persona. Sie es, lernt. Y simplemente agregamos el prefijo ge y así construimos el participio pasado, gelernt. Así es como construimos la gran mayoría de los participios de los verbos regulares. Otros verbos que son muy fáciles de identificar son aquellos que terminan en iren. Por ejemplo, gratulieren, gratuliert, telefonieren, telefoniert. Lo único que hacemos es conjugarlo en tercera persona y no es necesario agregar ningún prefijo ge como el anterior. Por ejemplo, sie hat mir gratuliert. En cuanto a los participios irregulares, es importante ya tratar de aprenderlos poco a poco con la experiencia, con los ejercicios, quizás haciendo listas personalizadas. Y bueno, aquí tenemos una pequeña clasificación que si bien no va a ser súper determinante al momento de identificar estos verbos, sí puede orientar un poco acerca de cómo tratarlo. Tenemos verbos que utilizan ge más el infinitivo. Por ejemplo, lesen, gelesen, fahren, gefahren. Otros verbos fáciles de identificar son aquellos que presentan un cambio de vocal notorio. Por ejemplo, schreiben, geschrieben, bleiben, geblieben. Y aquí tenemos este ejemplo. Ich bin zu Hause geblieben. Por supuesto, siempre hay una que otra excepción en la lengua alemana. El verbo bleiben es un verbo de posición realmente, pero se usa con el verbo auxiliar sein, lo cual es una excepción bastante interesante. Debería ser con haben, pero en la lengua alemana se usa con el verbo auxiliar sein. Tengan cuidado con los verbos separables, debido a que el prefijo ge debería entonces separar el verbo y usamos los principios anteriores ya si el verbo es regular o irregular para construir el participio pasado. Por ejemplo, ausmachen, machen es un verbo regular. Sencillamente lo único que vamos a hacer es colocar el prefijo en la mitad con el fin de que el verbo se pueda separar como habitualmente se separa cuando lo conjugamos en presente, quedando de la siguiente manera: ausmachen, ausgemacht. Ich habe das Licht ausgemacht. Ich bin gerade jetzt ausgegangen. Miren que en esta ocasión el verbo es irregular y aún así se usa el prefijo ge para separar ese verbo, que en infinitivo es ausgehen, y teniendo su participio pasado ausgegangen, como lo vemos en pantalla. Pero algo muy interesante sucede con los participios de los verbos inseparables, y es que estos nunca utilizan el prefijo ge. Por ejemplo, ich habe
Das Perfekt erklärt. El verbo es erklären y su participio pasado es erklärt. O, como lo tenemos aquí, ich habe viel Zeit hier verbracht, es el verbo verbringen. En participio pasado, verbracht, podemos observar que es irregular. Tampoco va a llevar el prefijo ge. Si te perdiste el capítulo donde explicamos los verbos separables e inseparables, te lo dejo en los comentarios junto con otro video recomendado para que entiendas este tema perfectamente y los veas pues al final del video. Una página que recomiendo para hacer el tema mucho más ameno cuando se encuentren haciendo ejercicios y demás es la página de Reverso. Simplemente lo buscan en Google, colocan aquí alemán para que les pueda conjugar los verbos correctamente y buscan el verbo que quieren conjugar, por ejemplo el verbo bleiben. Y aquí vamos a ver que nos aparecen todos los tiempos de este verbo. Lo que nos interesa es ver el perfecto del verbo y no solamente nos aparece el verbo en participio pasado, sino también el auxiliar correcto. Esta es una herramienta efectiva si no están muy seguros acerca de cuál es el participio pasado que van a usar y cuál es el auxiliar necesario para ese verbo con el que están trabajando. Excelente página, la recomiendo totalmente cuando hagan ejercicios o cuando tengan dudas acerca de qué verbo va, cómo es el participio pasado y demás. Ahora sí podemos entender con mucha más claridad estos ejemplos. Ich habe die Hausaufgabe gemacht. Ich bin ins Kino gegangen. Er hat sich verlaufen. Ich bin zu Hause geblieben. Sabiendo todo lo anterior, les dejo el primer ejercicio para ver qué tal les va. La solución la podrán encontrar en la página de Instagram del canal, que también estará en los comentarios. Mírenlo, un ejercicio sencillo, pueden hacerlo, ponerle pausa al vídeo y más tarde consultar la solución en la página del Instagram. Para aquellos que quieran escribir, pueden hacer este ejercicio. Schreibe einen Kommentar. Was hast du am Wochenende gemacht? Los leeré y los corregiré cuando tenga tiempo. Sin más, aquí les dejo una lista de reproducción y un video para que sigan aprendiendo alemán. Muchas gracias y suscríbete a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo video y sigas mejorando tu nivel de alemán. Hasta la próxima.